¿dónde podría montar mi empresa? Esta es otra pregunta que me soléis hacer. Para quien no lo sepa, soy Adrián de Librestado y bueno, estamos aquí para ayudaros a decidir cómo podéis internacionalizar vuestra vida de la mejor manera posible. Respecto a la pregunta, bueno, no hay una única respuesta, depende todo de cuál sea vuestro caso, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo primero que uno tiene que ver es dónde vive, ¿vale? Si eres residente en un país o en otro, según dónde vivas, pues va a haber unas condiciones que tendrás que cumplir para poder montar las empresas en el extranjero. Si no vives en un país que te ponga grandes limitaciones, o si no eres residente en ningún país porque eres turista perpetuo, por ejemplo, pues bueno, vas a tener más libertad que si vives, pues ponle en España o en Francia o en Inglaterra y quieres montar una empresa a distancia que realmente no tiene ningún sustrato, ¿no? Es decir, lo primero que hay que mirar es dónde vives tú y luego lo segundo que hay que mirar es desde dónde se hace el trabajo. Si tú tienes un socio que vive en el país en el que vas a montar la empresa, pues ya está, todo arreglado. Si vives en un país que no se preocupa por lo que hagas fuera, pues también estás bien, no tienes que preocuparte por nada. Y si no eres residente fiscal en ningún lado, pues por supuesto tampoco. Pero bueno, vamos al punto del que queríamos hablar y es cuáles son las mejores opciones para montar tu empresa. En general, si resides en un país en el que no pagas impuestos, que no pagas impuestos por los ingresos extranjeros, o que no se pagan impuestos en general, o no eres residente fiscal en ningún país, pues la mejor opción suele ser la LLC en Estados Unidos. Porque, bueno, pues es una estructura transparente fiscalmente. Esto significa que no pagas impuestos allí donde se encuentra, en este caso en Estados Unidos, solamente pagas impuestos allí donde tú resides, y como tú resides en un país en el que no se pagan impuestos, pues ya está. La LLC estadounidense no te obliga a llevar a presentar una contabilidad, no te obliga a pagar impuestos, siempre y cuando no se esté haciendo el trabajo desde Estados Unidos, y bueno, en principio, para la mayor parte de casos, sería la mejor opción. También tienes cierta anonimidad, de forma que, bueno, según lo que estés vendiendo, pues puede venirte mejor o peor. Bueno, lo dicho, es una opción bastante interesante. Luego hay otras sociedades, otras empresas parecidas, la LP canadiense, la escocesa, la irlandesa, la inglesa. Entonces, bueno, pues todas estas son también transparentes fiscalmente, no te dan tanta, vamos, son algo más transparentes que la LLC en Estados Unidos, pero tampoco pagas impuestos por los ingresos que tengas con estas empresas mientras el trabajo no se esté haciendo en el país. Y en este caso también tienes que tener en cuenta que no vendas en los países en los que se encuentran. Por ejemplo, la LP canadiense, pues que no tengas clientes en Canadá, porque si tienes clientes allí, pues sí que vas a pagar impuestos. En general, bueno, para mí es más, en mi opinión, es más fácil la LLC. En Estados Unidos, pues eso, porque no tienes que presentar contabilidad, algo que con las otras empresas sí que tienes que presentar en parte. Y porque, bueno, al final si no tienes que presentar la contabilidad es mucho más barato, mucho más sencillo para ti, ¿no? También el tema de la apertura de las cuentas es mucho más fácil con la LLC que con una LP canadiense, por ejemplo, o cualquiera de las otras partnership. Más opciones. Bueno, recuerda que en todos estos casos al final lo que haces es que pagas impuestos allí donde tú te encuentras, ¿no? Los ingresos de estas empresas son como si fueran tus ingresos, es decir, es como una especie de autónomo, pero con una empresa, ¿vale? Fiscalmente es como un autónomo. Hay luego otras empresas, las sociedades limitadas, que puedes usar, que realmente, pues eso, también separan fiscalmente la empresa de lo tuyo, ¿no? Entonces, una cosa es el dinero que gana la empresa y otra cosa es el dinero que tú ganas. Aquí tenemos muy interesantes, pues las empresas en Emiratos,
en Dubái y demás, en las zonas libres, pues bueno, puedes montar una sociedad que no pague impuestos. Hay algunas zonas libres en las que ni siquiera tienes que presentar una contabilidad. Esto también puede ser una opción bastante interesante. Cero impuestos, no hay retenciones, porque allí en Emiratos no hay impuestos. Así que, bueno, pues es una opción bastante interesante. Más opciones interesantes, Rumanía, en caso de que necesitéis una empresa en la Unión Europea, puede estar muy bien, porque allí se puede montar una empresa que paga solamente un 3% sobre la facturación, ¿vale? No sobre el beneficio, pero bueno, es un 3%, o un 1% si tienes un empleado, ¿vale? Entonces, bueno, esto solamente funciona hasta 1.000.000 de euros, ¿vale? Si estás por debajo del 1.000.000 de euros de facturación, pues puedes acogerte a este régimen especial que tienen para pequeñas empresas. Muy interesante también. Pero especialmente pues si tienes que tener ahí un empleado, ¿no? O si vives en Rumanía, también es por supuesto muy interesante. Entonces sí que lleva contabilidad y demás, pero lo dicho, es una opción bastante interesante. Luego tenemos también Bulgaria. En Bulgaria, bueno, una cosa que se me olvidaba, en el caso de Rumanía hay un 5% de retención sobre los dividendos, es decir, que si tú estás viviendo en un país en el que de todas formas luego tienes que pagar sobre los dividendos, pues te da igual, ese 5% de retención se va a tener luego en cuenta. Pero si no, pues tienes que tener en cuenta eso, que aparte del 3 o el 1% de impuestos de sociedades, sobre la facturación tienes que añadirle este 5% de dividendos, por así decirlo. Bulgaria, lo dicho, también es interesante, tiene también este 5% de retención y se paga un 10% de impuesto de sociedades. Una opción interesante, también si tienes que alquilar allí algo, o si vas a contratar empleados, pues bueno, es relativamente barato dentro de lo que es la Unión Europea. Tenemos también Chipre, allí es un 12,5% el impuesto de sociedades y hay la retención, no existe, allí no hay retención, ¿vale? Es un 0%. De forma que, bueno, pues para el que necesite una empresa en la Unión Europea, pues está bastante bien. Más opciones, bueno, para los españoles, Andorra puede estar bastante bien, sobre todo si no viven en España. Si vives en España pero tienes la sociedad en Andorra, pues puede ser un poco complicado. Pero si no, pues si por ejemplo te vas a vivir a Andorra, pues sí que puede ser bastante interesante, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no me quiero alejar mucho de mi país, bueno, pues Andorra, estás ahí cerca de España, puedes ir en coche y bueno, puedes tener una empresa que solo paga un 10% de impuestos. Y luego ya no pagas nada más. ¿Qué más opciones? Estonia, se habla mucho de Estonia. En principio, para la mayor parte de personas no es tan interesante porque es una empresa que paga un 20% de impuestos de sociedades. Lo que pasa es que lo paga una vez que te repartes los beneficios, es decir, hasta que no repartes beneficios no pagas este impuesto. Pero el impuesto es relativamente alto, un 20%, pues bueno, es bastante, ¿no? No hay retenciones, bueno, pues tienes eso. De todas formas, según donde vivas, si vives, por ejemplo, en México o en España, pues vas a tener que pagar impuestos luego sobre los dividendos, es decir, que aunque no haya retención sobre el dividendo, luego sí que tienes que pagar allí. Así que para la mayor parte de personas que viven en lugares en los que se pagan muchos impuestos, la opción de Estonia no tiene mucho sentido. Puede tener sentido para una startup porque no paga impuestos hasta que no repartes los dividendos, es decir, que bueno, te puede permitir crecer más rápidamente. Pero realmente para ese viaje, pues mejor directamente montar la empresa en un país en el que pagues pocos impuestos, como eso, pues Bulgaria o Rumanía o Andorra o Hong Kong, por ejemplo, también. Y ya está, y no tienes este problema, ¿no?, del 20% de impuestos. Hong Kong es también un país interesante, allí pagas 0% de impuestos, mientras estés por debajo de los 5 millones de Hong Kong dólares, ¿vale? Que es más o menos medio millón, algo más de medio millón de dólares o euros. Entonces, bueno, pues es también una buena opción. Esto es la facturación, es decir, si la facturación está por debajo de este medio millón, pues no pagas impuestos. Por supuesto, puedes montarte todas las empresas allí que quieras. Igual que en Rumanía también puedes montarte varias empresas y cada una pues puede llegar hasta este millón
sin que tengas que pagar más del 3 o el 1%. Más opciones interesantes, bueno, tenemos también Irlanda, de lo que se habla mucho. Para algunos casos puede ser interesante porque paga solamente un 12,5%, igual que en Chipre. Digamos que el problema que tiene Irlanda es que luego la retención es del 25%. Entonces, bueno, si para una persona que no paga impuestos, que no tiene una residencia en ningún país, pues seguramente Irlanda nunca sea la mejor opción. Hay otras mucho más interesantes. Malta también es un país donde puedes montar la empresa y donde se pagan pocos impuestos, solamente un 5%, luego no hay retenciones sobre los dividendos. El problema de Malta es que te lleva muchísimo tiempo montar la empresa, luego, bueno, pues no es, digamos que si es un negocio grande y realmente necesitas estar en Europa, pues sí, puede merecer la pena. Para residentes en Portugal, por ejemplo, con el NHR, puede estar muy bien, pero tienes que darle tiempo, no va a ser una cosa que puedas construir de la noche a la mañana. Y bueno, por último, tenemos Lituania también. Allí se paga un 0% de impuestos durante el primer año, y luego sube al 5%, ¿vale? Simplemente, bueno, es bastante sencillo, tienes que estar por debajo, creo recordar, de 300.000 dólares o una cosa así, pero vamos, si es un negocio que está empezando, Lituania puede ser una de las opciones más interesantes. Luego allí hay una retención del 10%, 15%, depende. Y bueno, pues esto ya depende de tu caso concreto, pero bueno, para alguien que viva en un país en el que tiene que pagar impuestos sobre los dividendos, pues bueno, esta retención no le va a hacer daño. En Lituania van a poder montar una empresa sin muchos gastos, la oficina y un empleado pues no iba a costarles mucho, a costarte mucho. Y bueno, pagar un 0 y luego un 5%, pues está bien. Y cuando el negocio haya crecido, pues ya puedes irte a otro lado con la empresa. Bueno, estos son así, a grosso modo, algunas de las opciones que tenéis ahí fuera, una de las más interesantes. Bueno, se podría también comentar Georgia. En Georgia tienes una especie de autónomo, pues sí, es un autónomo realmente, que hasta unos 150, 160.000 dólares anuales paga solamente un 1% de impuestos. No hay retenciones porque esto es un autónomo, entonces, bueno, pues eso es todo lo que pagas. Esto, pues lo dicho, para gente que no es residente en ningún lugar y que sí quiere llevar una contabilidad y que sí que quiere poder presentar, pues es una declaración en la que pone, pues esta persona ha ganado tanto, pues Georgia puede ser una opción bastante interesante. Y bueno, pues ahí nos quedamos hoy. Espero que hayáis encontrado alguna opción interesante para vosotros. Si tenéis alguna más, pues podéis dejarlo en los comentarios.